Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y por fin regresamos al aire después no sé cuánto tiempo debido a una falla de la plataforma que me impidió sistemáticamente entrar a mi propia cuenta. Si un jovencito de 13 años, hacker, trata de entrar a mi cuenta, lo logré en 5 minutos. Yo que soy el propietario de la cuenta intenté hacerlo durante 3 meses y no lo logré. Así va el mundo. El video de hoy, por compensación a todo este tiempo de ausencia, se lo vamos a dedicar a una marca que hemos nombrado de refilón, pero nunca nos habíamos dedicado a ella. Tokyo Electroacoustic Company, TEAC. Un fabricante que se iba a dedicar a todo el segmento de electrónica, pero que durante muchos años lo conocimos como el gran fabricante de grabadores de cinta magnética. Y vaya si hizo grabadores de cinta magnética. Espléndidas y maravillosas máquinas que nos alegraron la vida un montón de tiempo porque estaban muy bien construidas, porque estaban bien diseñadas, porque tenían buenos componentes y porque funcionaban muy bien. En el mismo ámbito de competencia de otros fabricantes dedicados a la cinta, como podría ser Akai, a la cual después dedicaremos un video porque hemos conseguido suficientes equipos de esa marca para hacerles el comentario. Pero hoy les voy a contar cómo comienzan las andanzas de TEAC. TEAC es una empresa que se establece en 1968, 70, 72, no tengo ni idea. Sé que no es de las marcas, lo pueden buscar en Wikipedia, que no es de las marcas originales que arrancaron con Pioneer, con Sony y con Yamaha, que son más viejas, sino que son de las empresas o forma parte de las empresas japonesas de segunda generación, con National Panasonic Technics, que es una empresa de 1971, así que esta gente debe ser contemporánea. Pero no se hacen conocer a gran escala hasta que ocurre un evento al margen de su voluntad que resultó ser muy bueno. Sucede que un compositor, cuenta la leyenda, de música electrónica, que terminó haciendo un producto muy interesante y muy bonito, deben haber oído hablar de él, Jean-Michel Jarre, fue entrevistado para alguna revista especializada, como Guitarra Total, algo por el estilo, pero de aquella época, y estaba mostrando su estudio. En su estudio pues tenía melotrones, sintetizadores, teclados, ritmos electrónicos, toda clase de cosas, pero al fondo se veía una máquina TEAC, una máquina A3340, una máquina como las que les estoy mostrando ahorita. No es un equipo profesional, es un equipo semiprofesional de gama media alta que puede ser utilizado con el propósito de hacer un estudio de grabación, insisto, semiprofesional, pero él lo utilizó para grabar su disco, porque los discos de Jean-Michel Jarre, por lo menos los primeros 3, me refiero en particular al disco donde está Equinoccio, fueron grabados en una máquina como esta. Y nadie se ha quejado mucho, nunca, de que faltara calidad de sonido en esas grabaciones. No tienen ruido de fondo, no tienen distorsión, la respuesta en frecuencia es razonablemente plana. Es una máquina que se portó de una manera espectacular, sobre todo considerando que no era un equipo profesional, era un equipo semiprofesional. De hecho, su propósito era justamente que la gente se montara con ella y con los equipos que le son equivalentes un estudio doméstico. Dense cuenta de que esta máquina no está pensada, por ejemplo, para montarse en un rack de 19 pulgadas. Sino que es una máquina de presentación doméstica. Miren, como ese receiver que está terminado en madera, como este grabador de cinta que está terminado en madera, esta máquina también está terminada en madera. Porque es un equipo doméstico. Pero ya vamos a hablar de esta maravillosa máquina. Antes les voy a contar cómo se metió TEAC en el mercado doméstico propiamente, porque ellos querían hacer un montón de equipos, pero al final les fue muy bien con los grabadores de cinta magnética. Insisto, como la historia de Akai. En 1971, 1972, TEAC tenía varios grabadores de cinta magnética en formato compact cassette, porque era lo más económico, como sus principales productos de venta al público doméstico. Tenía grabadores de cinta estereofónica de alta fidelidad de la gama entry level, como la máquina A320, 350, 360, etc. Pero se les ocurrió después hacer un equipo como este. Y la historia con este equipo es interesante y curiosa, me la cuenta un propietario que se lo compró nuevo de caja en 1972, 1974. Y va más o menos así. En aquella época eran muy populares unos equipos National Panasonic, no tengo ningún equipo National Panasonic para mostrarles, pero tengo este Technics que servirá perfectamente. Unos equipos que vendió National Panasonic en todo el mundo, no sé, pero por lo menos en Venezuela, que eran unos centros de entretenimiento. Básicamente era un receiver AM con una banda o dos bandas de onda corta y muy pocas veces con FM, que daban 10 o 15 y el modelo más grande 18 vatios eficaces por canal,
que tenían su sintonía, su control de volumen, bajos, agudos, alguna que otra cosita, un plato tocadiscos Garrard que no era necesariamente muy bueno y un deck de cassettes cutre. Y ese era el problema. Cuando uno intentaba oír música comprada grabada, es decir, música en este formato, cinta de disquera grabada profesionalmente, el rendimiento era realmente malo. Y cuando por su cuenta cada quien trataba de grabar una cinta desde el plato tocadiscos que incorporaba el centro de entretenimiento, el resultado era patético. Así que el primer upgrade que la gente le quería hacer a su equipo era cambiar esa grabadora de cinta que solamente llegaba a 7 kHz por una cosa mejor. TEAC lo intentó con varios modelos, pero el que realmente llamó la atención del público, y era una máquina cara, en Venezuela creo que valía 2.500 bolívares, 2.500 bolívares a 4 bolívares por dólar, ustedes sacarán la cuenta, esto costaba 1.100 bolívares en Venezuela porque nuestros comerciantes son unos hijos de puta. Sacaron este equipo, y este equipo tiene una cantidad de características curiosas que les voy a contar. Lo primero es que trataron de no hacerlo tan caro, o mejor dicho, trataron de hacerlo lo más económico posible para que estuviera al alcance de la gente. El precio de lista de una cosa de estas fuera sería de unos $400, pero en Venezuela era más caro. Pero esta versión, esta máquina, esta unidad en particular, no tiene una caja de Bisopan enchapillado con papel con tac imitación de madera como él venía originalmente, sino que este equipo se convirtió en un éxito de ventas. Y en Venezuela salió así. No sé si en otros mercados, pero por lo menos en Venezuela salió así, con unas bellas tapas en verdadera madera con los protectores para los puntales de los tornillos, coloreada en caoba rojiza, absolutamente espectacular. También tenía todos sus manuales, sus credenciales, sus certificados, su garantía y una bonita tapa de acrílico que esta unidad, lamentándolo mucho, ha perdido, pero el resto está en muy buen estado y se las puedo comentar. Este equipo no se diseñó así por azar, porque el resto de las máquinas TEAC de este catálogo no se le parecen estéticamente. Este equipo es único y especial. En primer lugar, el diseño estético. Esta altura, y esta profundidad la tenían porque los equipos National, Panasonic y Fisher y Philips, que eran centros de entretenimiento que se vendían en mi país en aquella época, tenían más o menos esas medidas. Entonces el propósito del fabricante era que lo colocaran al lado del centro de entretenimiento sin que desentonara. Otro truco comercial fue no darle aspecto de deck de cassette, que los deck de cassette de aquella época no eran bonitos, eran unas unidades más o menos feas, sino que tuviera el aspecto de una máquina de propósito profesional. No sé si se pueden dar cuenta de que lo tiene. Miren que son los mismos meter, el mismo acabado, la misma pintura, aunque esta es gris oscuro, no es negra. No sé cómo se va a ver en el video, pero esta es realmente negra y esta está teñida de un gris oscuro. Pero el propósito era que se pareciera muchísimo, que la gente sintiera que estaba comprando un equipo profesional. Y para que eso fuese la mejor experiencia posible tenía varias características. Primero tenía este bonito compartimento único en su tipo para guardar los cassettes. Aunque, lamentándolo mucho, aquí hay un motor de inducción magnética que está abierto, que produce un campo que termina borrando las cintas, así que no se pueden colocar cintas aquí. Pero fue un gozo para la gente porque finalmente las colecciones de música grabadas por Decca Records que se vendían aquí en Venezuela, que sonaban muy bien, por fin podían oírse en condiciones. Los grabadores que traían estos centros de entretenimiento que estaban disponibles en aquella época no pisaban los 7 kHz, 8 kHz cuando mucho y no sonaban bien y eran solo para cinta normal y solo para cinta normal. Pero esta máquina era distinta. Tenía unos gigantescos meter que me permitían calibrar manualmente el nivel de grabación. Aquí tengo la consola de 4 canales. 2 canales para los micrófonos y 2 canales para la entrada de línea que me permitían grabar un disco completo para tener una mezcla de canciones o para tener música para el automóvil. Era genial. Lo otro, esto sale en el año 71-72 y todavía existían algunos equipos de la primera generación de grabadores de cinta magnética estereofónicos de Philips. Los primeros grabadores tenían una unidad de transporte así, de consola, de acceso por arriba, pero eran de palancas, era una cosa terriblemente torpe. Pero Sony había popularizado este que era el teclado tipo piano. Esto era lo más avanzado para el formato cassette y TEAC decidió incluirlo en todas sus unidades y en esta en particular. Por supuesto, una idea genial que hace que la estética del equipo sea muy bonita. Por cierto, las teclas son de plástico, pero el frontal es de aluminio sólido, grueso, 4 milímetros, muy bien hecho. De hecho, es un perfil que tiene una forma a nivel, es un perfil mandado a hacer. Se gastaron su dinero haciendo esta cosa. Adelante y rebobina maravillosamente, tiene un cabezal de ferrita sólida que no se desgasta nunca y tiene opciones de lujo. Les voy a contar.
Los equipos que salieron después, los decks de cassette de tercera o de cuarta generación, ya tienen el acceso frontal. Entonces es muy fácil ver para dónde se mueve la cinta y a qué velocidad va y cuánta me queda. Pero los primeros decks que tenían esta presentación de consola imitando a los platos tocadiscos de acceso por arriba, no te permitían ver de frente por dónde iba la cinta. Lamentándolo mucho, en esta oportunidad se ha roto para esta grabación la correa. Pero hay una correa del carrete de toma hasta el contador de cinta de 000 a 999 y esta luz va dando vueltas. Ok, esta luz se va desplazando indicándome hacia dónde va la cinta y a qué velocidad va la cinta, es decir, si estoy adelantando, si estoy rebobinando o estoy reproduciendo la cinta. Esto es genial, hoy en día es una tontería, pero en aquella época era un detalle de lujo. Los Meter tienen un indicador de pico de nivel de grabación. Esto es antes de que existieran los indicadores de pico de matriz de barra de punto. Una cosa sofisticada y genial. Que por ejemplo, solamente tenían los grabadores grandes. Solamente estos grabadores tienen aquí unas luces que me indican qué es lo que está pasando. Pero de resto no. Este equipo no es una idea súper original de TEAC. Habían otras grabadoras que se parecían, pero ninguna tenía todas las características que tenía este equipo, ni mucho menos a este precio. Les cuento algo. Aquí escondido tenemos un Nakamichi 1000 Tri-Tracer, el de primera generación. Este es el primer equipo que realmente empuja hacia adelante la tecnología de los grabadores de cassette. Y tiene algunas cositas que hereda de las máquinas Philips. La forma en la que funciona el mecanismo y se monta la cinta es Philips. Pero por supuesto el desarrollo es completamente Nakamichi y es una de las unidades de transporte que mejor envejeció. Hoy en día sigue funcionando perfectamente sin trabarse, una calidad de diseño y de fabricación fantástica. Pero les cuento algo. A pesar de que esta máquina tiene un cassette colocado de manera frontal, la máquina original no tiene esta ventanilla. Esta ventanilla es del Nakamichi 1002. En el Nakamichi 1000 original, aquí lo que está es el logo de Nakamichi grabado en aluminio. Entonces no se ve el cassette. A pesar de que es de acceso frontal, no se ve el cassette. Por eso tengo el contador y aquí arriba tengo una pequeña ventanita que me permite ver con 7 puntos de derecha a izquierda cómo va avanzando la cinta. Esta idea es de Nakamichi y la implementa TEAC. Otra cosa que implementa TEAC, sacándola del Nakamichi 1000, es esa consola que está allí. Miren, aquí tengo el nivel de salida, aquí tengo el nivel de entrada de micrófono, aquí tengo el nivel de entrada de línea y allá tengo un micrófono adicional, porque a este equipo no se le pueden conectar 2 micrófonos, se le pueden conectar 3. Y es una característica que conservaron varios grabadores de Nakamichi para permitir una grabación de paneo completa. Aquellos 3 conectores plug de 1/4 de pulgada son de entrada, en la salida de audífonos está aquí. Eso es genial, pero tiene algo más que hereda del diseño original de Philips. El mercado, los críticos, las revistas especializadas solamente criticaron una cosa del formato compact cassette. Cuando la respuesta en frecuencia llegó a ser buena, que superara los 13 kHz, y cuando eran grabadores estereofónicos y ya podían sonar razonablemente decente, nunca como un plato tocadiscos, pero bien, la queja que quedaba era la de ruido de fondo. Philips lo resuelve en 1971-72 agregando este control que está aquí. Todas sus máquinas tenían una cosa que se llamaba el DNL. Déjenme ver si yo se los puedo enfocar bien porque no puedo mover la máquina ahorita. A ver, ahí está. Es el Dynamic Noise Limiter. Es un procesador de ruido alineal de Philips para su formato compact cassette que permite reducir unos 4 o 5 decibeles el ruido de alta frecuencia más fastidioso que tiene la cinta. Pero TEAC no implementó esa idea. TEAC hizo una cosa distinta. Los laboratorios americanos Dolby habían creado en 1961-1962 un códec especial para reducir el hishing y el pumping de la cinta cinematográfica donde se grababan las películas. De hecho, recibieron un premio por eso. Y en 1968 le ofrecieron al mercado de consumo masivo una técnica especial que se llama Dolby B. El Dolby B, si la cámara quisiera enfocar, es un sistema especial que permite reducir en unos 8 decibeles el ruido de la media y alta frecuencia para cualquier formato de cinta. Por eso, TEAC, justamente debajo del logo de su propia marca y de la identificación del equipo Stereo Cassette Tape Deck modelo A450, tiene el logo de Dolby, porque eso significa que su máquina incluye el procesador de ruido. Esto era un equipo que costaba unos 250, no sé, $400 en fabricarlo.
La tarjeta, el módulo procesador de ruido costaba entre 25 y 40 dólares, es decir, el 10% del costo del equipo. El costo del equipo se incrementaba un poquito, un 10 o un 15%, pero ahora podía tener un ruido de fondo tan pequeño como para ser comparable, por lo menos en ese aspecto, con la calidad de una grabadora de cinta magnética en carrete abierto. Era genial. Debo apuntarles que esta técnica no se utilizó solamente para este tipo de equipos. Sony fabricó un montón de tuners FM, FM estéreo Dolby, cuando fue homologada esta técnica por la FCC de los Estados Unidos, la oficina no sé qué de comunicaciones, para agregarle la reducción de ruido a las transmisiones de la radio FM. La radio FM al final dejó de utilizarla porque es bastante limpia, pero por ejemplo sobrevivió esta técnica o una parecida en la transmisión de la televisión analógica terrestre, no confundir con televisión digital terrestre, donde se utilizó una codificación con un énfasis muy fuerte, más parecido a los sistemas de BX, pero finalmente la idea era la misma. Esta máquina tiene un reductor de ruido tipo Dolby B, y entonces sus características eran geniales, por lo menos para el público de aquella época. Hoy nos parecerán insuficientes. Los grabadores de cinta magnética que tenían los centros de entretenimiento para el hogar de cualquier fabricante, yo recuerdo el de National Panasonic, que fue la historia que me contaron, porque yo también tuve uno, no tenían ruido, no tenían reductor de ruido, tenían un ruido de fondo fastidioso y su respuesta en frecuencia no pasaba de los 7 u 8 kHz. Pero esta máquina hacía algo. Para la cinta normal, permitía grabar y reproducir hasta los 13 kHz, una calidad de sonido que era equivalente a la que la gente conseguía de un receptor de radio FM estéreo de buena calidad. Yo sé que la FM estéreo en teoría llega a los 15-16 kHz, pero eso depende de cada implementación. El hecho de que se pueda no significa que se haga siempre así. Pero para las cintas nuevas era otra cosa. La gente solo conocía la cinta normal, pero este equipo fue uno de los primeros que le dijo a la gente: epa, tienes la cinta normal, tienes la cinta ferrocromo, que es mejor, y tienes la cinta dióxido de cromo, que te permite llegar en este equipo hasta los 15 o 16 kHz, una calidad de sonido realmente destacada, en la mayor parte de los casos inconfundibles de un buen plato tocadisco. Aquí tengo el sistema de reducción de ruido. Aquí tengo acoplado el sistema de reducción de ruido cuando voy a hacer una copia de la FM, en cuyo caso el nivel de grabación no se calibra aquí adelante, sino que esto tiene una entrada especial para el tuner y la calibración se hace por detrás. Es como para grabar automáticamente. Aquí tenemos el timer y tenemos alguno que otro control. Ya se los voy a mostrar. En modelos posteriores, TEAC mantiene esta característica y les voy a contar por qué. Aquí, por ejemplo, tenemos un TEAC C1. Y aquí tengo la tecla duplicada como siempre. Entonces tengo ecualización y polarización para cinta normal, para cinta ferrocromo y para cinta dióxido de cromo. Está disponible así porque hay unas cintas normales que se graban así. Y hay unas cintas ferrocromo que se graban así. La cinta de dióxido de cromo siempre se graba así, nunca se le pone una polarización menor, aunque podría ser útil. Así TEAC entra en el mercado doméstico, por lo menos en Venezuela, y en el mercado profesional. Ahora hablemos de esta grabadora. En un video anterior yo les mostré un equipo como este, el Sony 7884, y les dije que era cuadrafónico. Cuando TEAC empieza a fabricar sus equipos de grabación magnética, la pasaron muy crudo, porque sucede que fabricantes como Sony y Pioneer ya estaban ampliamente bien establecidos en la industria japonesa del audio. Y habían hecho máquinas maravillosas como esta pareja que les estoy mostrando. Este equipo es un Sony 755, 754, 788, 7884. Y este es básicamente un Pioneer RT 1010, 1015, 1020, 1030, 1040, 1060 tope de gama. Unos equipos fantásticos. Este equipo de Sony, por ejemplo, tiene unidad de transporte de doble cabestrante de lazo cerrado, cabezales de ferrita sólida negra fabricados por Canon. 3 motores, cada uno con su servocontrolador para mantener la velocidad. Una unidad de lógica de control totalmente eléctrica, porque detrás de eso hay unos toques de pluma, igualito que en el equipo Pioneer. El equipo Pioneer, por ejemplo, esa unidad de transporte que está allí, se aprovechó para este, que es el OpenRel de entrada de gama alta fidelidad doméstica, dense cuenta las tapas de madera, para el 1030 semiprofesional, para el 1040 de alta gama y para el 1060 super profesional, que tiene abajo separado 4 módulos para grabar y reproducir a 4 pistas por separado. Pero entonces pasa esto. Cuando este equipo Sony 7884 que les mostré en un video anterior
salió al mercado era para grabar y reproducir a nivel doméstico música cuadrafónica. Eso lo convierte en un OpenRel cuadrafónico. Era el compañerito, por ejemplo, de un receiver cuadrafónico como este Pioneer QX949, 949A, 747, 646, un Marantz 4400, 4300 que también les mostré en un video anterior. Esto es un receiver no de 4 canales, esto es un receiver cuadrafónico. ¿Ok? Ahí está, 4 channel receiver model tal, cuadrafónico. Y entonces se necesita un OpenRel cuadrafónico para grabar música con él, pero este equipo no es cuadrafónico. Que se puede usar perfectamente como un equipo cuadrafónico porque tiene las 4 pistas, pero esto es un equipo de 4 pistas. Porque su propósito no era que fuese un OpenRel doméstico de alta fidelidad, pues el precio no lo permitía. Su propósito era que fuese un OpenRel de 4 pistas semiprofesional para usar en un estudio doméstico. Ese era su margen de precios. Por eso es que los canales no son frontal derecho, trasero derecho, no, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Y su propósito es que me permita grabar aquí, después superponer pistas, superponer pistas, superponer pistas hasta tener el material terminado. Cuenta la leyenda que a la gente de los Beatles, incluso en su último disco, creo que Abbey Road, les ofrecieron un grabador de 8 pistas para que pudieran desarrollar toda su inventiva y su creatividad. Pero era tan brutalmente caro que no estuvo disponible para ellos. Así que los Beatles grabaron desde su primer disco hasta el último disco en una máquina de 4 pistas. Creo que los primeros no se hicieron en 4 pistas, los últimos sí. Pero en todo caso, lo mejor que tuvo los Beatles para grabar sus álbumes fue una máquina como esta, pero Ampex, porque en Abbey Road se utilizaron equipos americanos Ampex. Fue mucho tiempo después que tuvimos algo distinto, se los voy a mostrar por aquí. Una máquina realmente pensada para grabar en un estudio de grabación como Dios manda, aunque este equipo sigue siendo de propósito semiprofesional. Aquí tenemos el Tascam 88, un equipo de 8 pistas, no es octafónico, es un equipo de 8 pistas. Y dense cuenta de que no tiene consola, simplemente tiene un mando de nivel de grabación para cada uno de los canales. 1, 2, 3, 4, tal. La complicación es que utiliza cinta de media pulgada, así que no es útil para una instalación doméstica y no tendría razón de ser. Pero este equipo es moderno, porque miren el teclado que trae. Este es el teclado que traía el cassette, del cual más adelante hablaremos. A pesar de que TEAC tenía por propósito ser un fabricante de todo tipo de productos electrónicos, porque se llama empresa electroacústica, en realidad le fue mejor con la cinta y los primeros amplificadores de TEAC y los primeros receivers, los primeros equipos de otro tipo aparecieron mucho tiempo después. Esto es muy curioso porque tenía que competir con el gigante de la grabación magnética japonés, que era Sony, que ocupaba todos los segmentos del mercado. Aún así les fue bastante bien, y tenían que competir con Pioneer, que era la gran marca que tenía el catálogo más amplio dedicado solamente a audio. Recordemos que Sony no vendía solamente audio, vendía televisores, lavadoras, secadoras, tortiarepas, vendía de todo. Tenía que luchar contra otro fabricante maravilloso que mencionaremos después, que es Akai. Pero justamente en el momento que entran en el mercado tenían que luchar contra Ampex, porque en aquella época habían fabricantes en Estados Unidos y en Europa que también hacían audio. Por ejemplo, estaba Ampex, que era un fabricante que hacía la química de la cinta magnética y que fabricaba grabadores. Y en Europa estaba, por ejemplo, BASF, la alemana BASF, que fabricaba, bueno, ellos inventaron la cinta magnética, que fabricaba cinta magnética, es decir, ellos habían creado las 3 cosas que hay aquí en una cinta. En esta cinta tienen que haber 3 cosas, que son el material magnético que retiene la grabación, el aglomerante que retiene el material magnético y la base plástica que debe tener ciertas propiedades para poder hacer que la cinta se transporte a través del mecanismo y que se pueda grabar y reproducir en ella. Y tenían a la gente de, qué sé yo, Revox, que fabricaba un montón de grabadores, y Revox y Tamber, que hacían grabadores de formato super profesional, semi-pro, hi-fi de alta gama, hi-fi media, hi-fi entry level, etc. A pesar de eso, TEAC tuvo muy buena suerte y la gente no recuerda hoy en día que no solamente fabricaron máquinas de cinta, que les voy a seguir mostrando y al final les voy a mostrar esos bellos altavoces que también son TEAC. Un tiempo después de esta máquina, empezaron a salir de este grabador de cinta magnética, empezaron a salir las máquinas de inserción frontal. Y aquí tengo una en impecable y maravilloso estado. Vamos a verla por aquí. Miren esto.
Ahí tenemos un TEAC A400, mejor dicho, un New Old Stock, que les voy a mostrar en un momento porque es interesante. Siempre es un gusto conseguir una máquina en este estado de conservación. El TEAC A400 es un grabador de cinta magnética en formato compact cassette de gama media, lo que llamaba TEAC entry level en su oportunidad, pero ya es una máquina cara. Era más cara que las máquinas de consola. Todavía tienen los animes y esto es curiosísimo. El manual original. Ya les voy a mostrar en qué estado está en el equipo. Como esto se vendió en Venezuela, dense cuenta que el manual también está disponible en castellano, cosa que se agradece, porque Venezuela en aquella época era un mercado interesante. Hoy somos más pobres que Honduras. Al principio, no solamente los platos tocadiscos, sino también los grabadores de cinta magnética eran de acceso superior. Se montaba la cinta en tortas y toda la cosa. Pero pronto se puso de moda esto. Con el ánimo de poder apilar los equipos uno encima del otro en un mueble, o mejor, montarlos en un rack, el acceso tenía que ser frontal. Para eso, todos los fabricantes empezaron a ofrecer esta presentación, que la unidad de transporte fuese frontal, de tal manera de que encima del equipo se pudiera colocar otra cosa. Pero había un problema interesante. Todas las unidades de transporte son muy largas hacia atrás. Miren dónde está el cassette y miren dónde está el teclado. O sea, esto son como 20 centímetros de largo. Y el motor se va colocado atrás casi siempre. En el caso de esta máquina, el motor está colocado en esta esquina. Eso hace que la unidad de transporte sea muy larga. Nakamichi resuelve ese primigenio problema de las unidades de transporte de Philips, haciendo que la unidad de transporte fuese a lo largo, pero obligados a hacer una máquina altísima. Esta máquina es altísima porque esta justamente es la altura de la unidad de transporte. La unidad de transporte va desde aquí abajo hasta aquí arriba donde está el motor. El motor está aquí. De hecho, los dos motores están aquí arriba. Es una unidad súper larga. Y eso obligó a que los primeros grabadores fueran de esta manera, pero eso era costoso e impráctico, porque lo que se quería era que los grabadores de cinta magnética tuviesen el formato de los amplificadores, que son más bien bajitos, o de los tuners, que son más bien bajitos, no podían ser tan altos. Entonces se les ocurrió una solución chapucera, pero interesante. Si lo recuerdan, hay una grabadora, una antigua grabadora bellísima, acabada en azul, de Tandberg, que es horizontal, muy parecida a la grabadora ELAC que se conoció en Europa, que aquí en América se conoció como Nakamichi 700. Y es colocar el cassette acostado para que la unidad de transporte fuese desde aquí hasta acá. Todo esto que está aquí, desde aquí hasta acá, todo esto que está aquí es la unidad de transporte. El motor está por aquí. Esto lleva un solo motor. Y aquí están los comandos para poder hacer play, pausa y lo que corresponda. Miren esto. Todo esto que está de aquí para acá es la unidad de transporte. Por eso las máquinas A400, A420, A440 son con esta presentación. Tienen esta presentación. El cassette va acostado. Es curiosísimo. Miren dónde está el contador de cinta, donde está el indicador de final y del otro lado, por supuesto, está la parte electrónica. Muy curiosa esta fabricación. Pero hay una solución distinta y se las voy a mostrar en un suspiro. Miren esta solución curiosa. Este es un equipo Technics, el SU8077K. Y este es su deck de cassette. Esta es la primera generación de equipos Technics integrados que ya viene todo junto, que viene tuner, amplificador, deck de cassette, etc. Esta es la familia del Technics 1200, 1200 MK2. Y miren lo que han hecho ellos para poder acomodar la unidad de transporte. La unidad de transporte está acostada y es hacia allá. Y llega al fondo del equipo, porque al fondo del equipo está el motor. Aquí están los controles. Que los controles son unos toques de pluma con modelos como los que traen los OpenRail que les mostré, pero la unidad de control está colocada hacia atrás, perdón, la unidad de control es eléctrica, la unidad de transporte está colocada hacia atrás porque es muy larga. La única manera en que cupiese en la altura estándar que tienen los equipos de Technics de aquella época era así. Cada quien se inventó un truco para poder acomodar las unidades de transporte como era posible. Después, la gente de TEAC se le ocurrió la unidad de transporte de una máquina que deben haber oído nombrar. El TEAC A650. Como el 450 era su tope de gama de la serie de consola, ellos fabricaron después el TEAC
650 que tenía esta presentación. La unidad de transporte había sido reorganizada colocando el motor a un lado para poder tener esta presentación horizontal, que es la que ustedes han conocido. Basada en esa unidad de transporte sale el TEAC A640, que a pesar del número es más avanzado y más moderno, y se los voy a mostrar después en su restauración porque ya lo tenemos. Y sacan estas dos versiones. Como yo les conté, TEAC estaba en la mitad de dos mundos, entre el audio profesional doméstico de altas prestaciones, el audio de alta fidelidad doméstico, altas prestaciones, y el audio profesional entry level para los estudios domésticos. Y salen estos equipos, que son la misma cosa. Esta es la versión doméstica, el A800 de 3 cabezales, y esta es la versión profesional. Pero les voy a hablar de esta versión profesional porque es interesantísimo. Cuenta la leyenda que en un momento determinado TEAC se da cuenta de que su fuerte es el formato compact cassette y fabrica dos unidades fantásticas, el TEAC A860 y el TEAC A850. Eran máquinas que lo tenían absolutamente todo: vidrios eléctricos, suspensión hidroneumática independiente de las 4 ruedas, un piloto que funcionaba mejor que el de los carros de Tesla, una maravilla de máquina. Pero tuvieron un problema de diseño en la unidad de transporte, aquello fue un fracaso, los tuvieron que recoger, por eso se consiguen muy pocos y son carísimos, pero no se pueden usar. Ningún TEAC A600, 860, 850 se puede usar por una ñoña porque no sirven. Los recogieron todos y TEAC se disculpó con sus clientes sacando esta máquina, el TEAC Model C1. Este equipo era un lujo completo que sale en 1980-1981 porque tiene esta nueva presentación súper elegante donde todos los controles están en el mismo habitáculo de la compuerta del cassette. Esta idea no es de TEAC tampoco. Esta idea es de Sony, ya se las voy a mostrar. Por cierto, nuestro grabador Nakamichi 1000 en formato compact cassette ha entrado al Salón de la Fama. Para aquel genio que había estudiado audio en una lata de sardina y que decía que el cassette no formaba parte de la alta fidelidad porque no tenía la calidad, básicamente porque no sabe leer, le informo que sí, que la Nakamichi 1000 y que varios grabadores en formato compact cassette efectivamente ofrecen sonido de alta fidelidad. Y no porque les hayan dado un reconocimiento, porque en el tiempo en el que vivimos hay tipos que son mises y hay reggaetoneros que dicen que hacen música y los premian por aquello. No, porque la respuesta en frecuencia de varias de estas máquinas es plana dentro de toda la banda que reconoce el oído, porque el ruido es más pequeño que el que reconoce el oído y porque efectivamente se ajustan a las normas DIN 45500 de alta fidelidad. Y no solamente las máquinas más ostentosas como estos 3 cabezales, sino equipos tan sencillos como este de 2 cabezales cumplen con la norma alemana DIN 45500. Ahora, si aquel grabador de reggaetón cristiano es más exigente que una norma alemana, pues ustedes me lo explican. Aquí tenemos la idea original. Es de Sony. Los grabadores de Sony, finalizando en este, que es la última pieza de esta serie, el TCK8, tienen esta cajita. Aquí está colocada la tapa del cassette y aquí están los controles del teclado completo. Estos controles y teclado completo los deben haber visto un montón de veces porque son la presentación de una página que se llama The Vintage Knob. De allí saca la inspiración la gente de TEAC para sacar esta presentación. Tengo una sola caja que lleva la tapa de los cabezales para poderlos calibrar, que lleva todo el teclado, que lleva el contador de cintas, que a veces lleva algún control adicional y por supuesto la tapa del cassette. Estas máquinas comparten una unidad de transporte parecida pero no es la misma. La del C1 es absolutamente fantástica, les cuento. Se puede montar en rack de 19 pulgadas o dejarlo suelto. Power, como si fuera una máquina doméstica timer. Control de pitch, salida de audífonos. 3 motores, 3 cabezales. Esta es una de las mejores unidades de transporte que se ha incluido en un grabador de cinta cassette. El contador de cinta sigue siendo analógico por la época del equipo. El teclado completo es el teclado que comparte con el resto de las máquinas. Los CD player, los DAT, todos los grabadores que hizo TEAC de esta serie y que después hizo Tascam tienen esta presentación. Pero hay diferencias. Mientras los meter en esta máquina van de menos 20 decibeles a más 5, en este equipo son súper logarítmicos, de menos 40 decibeles a más 7.
El teclado lateral aquí es un teclado súper sencillo, ¿ok? Pero siempre tiene las mismas órdenes, miren. Source, calibración con un tono, monitor, Dolby, mezcla, las 3 posiciones de la ecualización, la memoria, la entrada para micrófono, uno solo o los dos, la salida para audífonos, el nivel de salida, el nivel de grabación separado, canal derecho, canal izquierdo, el nivel de micrófonos, canal derecho y canal izquierdo. Este equipo tiene consola. Y aquí tenemos el teclado lateral. Este teclado lateral tampoco es una idea de TEAC, que yo sepa. Es una idea original de Nakamichi, lo podemos ver en unidades como el Nakamichi 680, 681 y 682. Yo tuve el ZX y les puedo decir que no hay cosa que suene más fantástico que un Nakamichi 682 ZX. Es maravilloso. Aquí tenemos la fuente, podemos calibrar. Aquí tenemos el sistema de reducción de ruido. Esto no lo trae la Nakamichi. Tengo la reducción de ruido Dolby B, nunca uso en Dolby C. Tengo el sistema, no ninguna reducción de ruido porque han grabado mal. Y tengo la oportunidad de conectar un descodificador externo DBX. La unidad DBX BX2, que es compañera de este equipo y del TEAC C2, se las voy a mostrar más adelante porque ese equipo también los tenemos. Es interesante. Aquí tenemos seleccionar la fuente, el Auto Rewinder, que esto no sirve para nada, y la ecualización que se las mostré hace un momento. Aquí tengo el nivel de salida, que es la misma tecla de todos los equipos Tascam, porque esto ya es casi Tascam. Y aquí tengo la calibración del nivel de grabación, que se hace junta si actuamos encima de un solo comando, pero se hace por separado porque están relacionados, pero hay un embrague entre ellos. Y esto, que es una curiosidad, que conserva el C2. El módulo TEAC C8, que se calibra, no pueden ver los potenciómetros desde aquí, pero esto se calibra para que sea perfecto para cada tipo de cinta. Les cuento algo. Todas las cintas normales no se polarizan ni con la misma corriente de grabación ni con la misma ecualización. De esto se dio cuenta la gente de TEAC y decidió sacar esto, que es una solución sumamente interesante. Ponemos el que corresponde al tipo de cinta que queremos grabar y eso permite una grabación perfecta. Acuérdense que en un 3 cabezales, si es el problema del 3 cabezales, si la grabación se hace mal, cuando yo paso de tape a monitor, automáticamente me doy cuenta de que el equipo lo está haciendo mal. Pero este no es la mejor unidad de transporte de su tiempo. La mejor unidad de transporte de su tiempo era la de la Akai GXC 760 y GXC 570, no el 572. Pero esta es una idea genial. Después les mostraré la restauración de un TEAC C2X y la reconstrucción de este equipo que tiene más de un problema. Y finalmente, TEAC se convierte en Tascam, porque todos estos equipos fueron comercializados en los Estados Unidos como Tascam y aparecen máquinas como esta. Por ejemplo, este, que es el DX8, tiene un hermano menor que se llama DX2, que es una unidad procesadora de ruido con la tecnología de la casa americana DVX. Esto le permite a la cinta magnética ganar básicamente unos 25-30 decibeles más de relación señal-ruido, lo que convierte a la grabación magnética en un formato enteramente profesional porque el ruido de fondo ya no interesa. Esta máquina fue comercializada como Tascam. El modelo que nosotros tenemos es de primera generación y por eso todavía dice simplemente TEAC. Pero después desaparece este letrero que dice Tascam Series y se publicó o se rehizo nuevamente solo como Tascam. Aquí decían anaranjado grandote Tascam y ya. A ver, ahora vemos el mando de grabación, el mando de pausa, las posibilidades de hacer correr la cinta, los indicadores de nivel de grabación que son pequeñitos, el selector de qué es lo que quiero grabar y qué es lo que no quiero grabar. Miren esto, puedo seleccionar que si me equivoco con el canal que estoy grabando, pues borramos la voz de Lennon, o mejor, borramos a Yoko Ono. El contador de cinta sigue siendo analógico por la época de la máquina, pero pronto salieron equipos como este que tenían el contador de grabación en tiempo real, es decir, no era un simple contador, sino que venía en fracciones de segundos, segundos y minutos. Conservó el carro de cabezales. Los cabezales que usa TEAC son diferentes de los cabezales de Sony. Esto es curioso. Los cabezales de TEAC casi siempre fueron de Sendust o de Harper Malloy. Nunca fueron de ferrita sólida, porque la ferrita sólida tiene un color de sonido más bien oscuro.
no son dual capstan. A pesar de que esta es una máquina de uso profesional, su unidad de transporte es más sencilla que las de Sony. TEAC tuvo muchos problemas con las unidades de transporte de sus máquinas. A pesar de que tuvieron un gran éxito, sí la cagaron muchas veces. Les cuento. Hay una máquina que se llama el 7300. El TEAC 7300. Una grabadora como esta, grande, propósito profesional, pero solo estereofónica. No es en 8 pistas. En cinta de 1/4 de pulgada. El rodamiento del cabestrante es de teflón y se deshace con el tiempo hasta que la máquina no sirve para nada. Si ustedes quieren una máquina TEAC buena, yo les recomiendo el 6300, que aparte de ser precioso y de que no tiene los mandos de plástico sino de aluminio, y es una máquina lujosa, bonita, bien hecha, es autorreverse, y en medio de todo esto, en medio de la dificultad, se agradece que el OpenRel sea autorreverse. Solamente conozco 2 OpenRel que sean autorreverse que no se traban, el 6300 y el Pioneer RT707. Aunque la pieza de colección es el 701. Pero TEAC no hizo solo grabadores de cinta. Todavía no las tenemos, pero las vamos a tener. TEAC hizo amplificadores, tuners, ecualizadores e hizo un grabador del cassette, que no lo tenemos, pero les voy a mostrar este que por lo pronto vale. Hay un grabador de TEAC formato el cassette que se llama AL700 y salió 2 veces. La primera vez solo tiene el logotipo de TEAC y la segunda vez tiene el logotipo TEAC Esoteric. Es una máquina maravillosa. En su oportunidad solo costaba $550. Hoy en día es carísima, sobre los $6.000. Graba y reproduce con un ancho de banda y unas características que exceden la audibilidad humana, como cualquier máquina del cassette. Este formato es una idea original de Sony. Antes existió una cosa parecida y después existió una cosa también parecida que se llamó Audioball. Es fantástico. El que estamos viendo es la unidad Technics, el cassette Model 7500, pero hay otro que es de control completamente digital muy interesante. Hay una máquina Sony portátil, hay una máquina Sony sencilla, hay una máquina Sony de gama media que es el EL5 y el tope de gama el EL7. La cinta es la misma cinta de OpenRel, que movida a 19 centímetros por segundo me da la misma calidad de sonido que un OpenRel, con el agregado de que un cartucho es más fácil de utilizar y además tiene la reducción de ruido que en medio de todo también se agradece. Pero TEAC hizo más cosas. TEAC tenía propósito de entrar en el mercado de audio y en el mercado de los estudios de grabación. Todos ustedes conocen estas cositas hechas por JBL. Por ejemplo, aquí tenemos, si se dejara quitar la tapa, que parece que no lo va a permitir. No, ya va. Seguramente todos ustedes conocen a JBL, no solamente por ser fabricante de unos altavoces de alta fidelidad muy serios, que han llenado de alegría a sus entusiastas. Por ejemplo, los japoneses son fanáticos de esta marca y cada vez que pueden compran, y van a ver muchos blogs japoneses compartiendo restauraciones de JBL. Aquí tenemos, por ejemplo, los niños más pequeños, los JBL 4301, los más chiquiticos de la serie Studio Monitor. Lo que pocos saben es que TEAC también hizo monitores de estudio. Lamentándolo mucho, no se le puede quitar la parrilla. Pero esta cosa tiene un enorme bajo de 15 pulgadas, un medio bajo, un medio alto, un tweeter bajo, un tweeter alto. Es un multivía. Es un monitor de estudio de campo medio e incluso de campo lejano si el estudio no es particularmente grande. Con una respuesta en frecuencia calibrada, tan plana como fuese posible. No compite, por supuesto, con una JBL 4350, sino que sería más parecido a una JBL 4320 o 4316. Pero son unos altavoces muy interesantes, porque TEAC durante un pequeño periodo de tiempo podía ofrecer todo el catálogo. Es decir, la consola, la unidad reductora de ruido, el grabador, los amplificadores de propósito profesional, los monitores de estudio de campo cercano y de campo medio. No sé si hay monitores de estudio de campo lejano, no los he visto, pero seguramente puede que los haya. Estos son unos altavoces enormes, no sé si ustedes se dan cuenta de que ocupa el mismo espacio que el rack. Es tan ancho, tan profundo y casi tan alto como el rack que tenemos, que es un rack enorme. Los platos tocadiscos de TEAC no me llenan de entusiasmo, así que no se los recomiendo, pero el resto de las piezas están muy interesantes. Hasta aquí este video especial para comentarles un poquito de lo que TEAC hizo, de la tecnología que tenía, del momento que ocupó en la historia, de que sus unidades son fantásticas. Prácticamente cualquier grabador de cinta magnética que compren de TEAC es
formalmente indestructible, tienen algunos amplificadores muy buenos y luego se reciclaron con la serie Esoteric, que creo que todavía se ofrece, que tiene unas piezas que son muy interesantes, pero eso sí, totalmente disparatadas de precio. Este equipo es un clásico. Si ustedes logran conseguir este equipo en esta presentación, que es la presentación de lujo de alta fidelidad, pues es una compra maravillosa. Además que es impresionante. En el video no se ve cómo es, pero el acabado del aluminio, el acabado de las teclas, el sonido, la construcción, la calidad. Lo único que puede tener de malo es que hay una versión de este equipo que trae los condensadores que fueron fabricados por National Panasonic al principio. Son unos condensadores rosados. Ya les voy a mostrar. Este, por ejemplo, es el Power Technics SU9060. Acabamos de recibirlo para restaurarlo. Aquí tengo un módulo de potencia de él para que lo vean, que va pluriconectado, es genial. Miren, aquí está el conector. Muy interesante. Vamos a colocar esto aquí para mostrarles algo. Esta es la tarjeta de control. Estos condensadores rosados, morado lila de Technics, no tienen una larga vida útil y siempre echan broma. Cada vez que yo he tenido un equipo Yamaha, lo que se daña son estos condensadores. Los Nippon Chemicon y los Elna no, pero estos condensadores sí. Si ustedes compran un equipo, no importa la marca de que compren, deben de saber que casi siempre Technics fue el proveedor. Technics fabricó para Marantz, obviamente para ellos mismos, para Technics, eran su casa matriz. Y fue proveedor en algunos casos de TEAC, de tarjetas completas o de componentes electrónicos. Estos condensadores echan broma. Siempre que tengan un equipo de estos, son maravillosos, esto está muy bien construido. Pero siempre que tengan un equipo de estos, tómense la oportunidad de comprarles todos los condensadores rosados y ponerlos nuevos antes de que tengan problemas, ruido de fondo, fuga de corriente, pueden echar a perder algo. Pero estos condensadores que están aquí, estos otros condensadores grandes, también son Technics, pero no se dañan nunca. Bueno, en este caso estos se han derretido, se han derramado porque ha pasado mucho tiempo. Este equipo estuvo apagado y esperando mucho tiempo. Pero en general los condensadores de la fuente, los condensadores grandes no se dañan. Aquí por ejemplo tenemos otra pila Technics formada por el cassette, por el preamplificador, el SU9600 y por el Power SE9600. En este caso particular, todos los condensadores son rosados también, son estos condensadores viejos de National Panasonic y todos están buenos. Se nos habrán dañado 2 o 3, pero en general todos están buenos. Ahí hay un montón de piezas, que todos estén buenos es una maravilla. Pero es muy frecuente que es el tipo de pieza que se le dañan a estos equipos. En esta máquina, por ejemplo, que también es Technics, varios de sus condensadores en realidad son Nippon Chemicon y todavía están en perfecto estado. Así que no es ley que los equipos Technics tengan un problema. Yo me refiero en particular a los capacitores Technics de cierta generación. Los que son oscuros no, pero los que son rosados sí. No sé si por el paso del tiempo o por un defecto de calidad de las piezas, pero tienen problemas. Y muchas de estas máquinas TEAC tienen esos capacitores y pueden presentar problemas. Si ustedes quieren un deck de cassette realmente competente y no les gusta Nakamichi por la razón que sea, el TEAC A800, A700 y sus equivalentes de esta época están realmente muy bien construidos y tienen un sonido que no tiene nada que envidiarle a un CD player. También van a conseguir una buena calidad de sonido, pero no comparable con la de un CD player en una máquina de cualquiera de las otras series. En particular, yo soy propietario de un TEAC A640 que es modular, que era de la serie profesional de 2 cabezales, y se los mostraré más adelante porque yo ya le hice la restauración, pero antes de que tuviera el canal, y entonces no hay un video de él. Pero es una máquina que está muy bien hecha, por cierto, en una tarjeta de circuito impreso de doble faz. Eso es raro porque las tarjetas de circuito impreso de doble faz solamente habían sido utilizadas en los equipos de propósito profesional. Recuerden que mi libro de electrónica y alta fidelidad ya está disponible en su 6ª versión revisada y ampliada, y ahora incluye un montón de código escrito en lenguaje BASIC para que se monten su propio laboratorio de científico loco. De eso hablaremos después. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.